Bueno, bienvenidos a Derivadas 1.2. Así que acá ponemos 1.2. Seguimos con lo que estábamos viendo en 1.1. Estábamos practicando la regla de la cadena, la derivada de una composición de funciones. Yo dije que la fórmula es muy fácil de recordar, más allá de su demostración. Dice que la derivada de una composición de funciones, o sea, la derivada de f compuesta con g, no va a ser otra cosa que la derivada de la función de afuera, que sería f, evaluada en la función de adentro, que es g de x, por la derivada de la función de adentro, que es g de x. Simple. Y acá hicimos un ejemplo, la derivada de raíz cuadrada de x cuadrado más 1. Cuando aparezca raíz, es importante expresarlo en forma de potencia fraccionaria antes de derivar. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado más 1 hay que ponerla como x cuadrado más 1 elevado a la 1 medio. Ya expliqué en el video pasado cuál es la definición de raíz y potencia, ¿no? La potencia pasa a ser numerador y el índice de la raíz pasa a ser denominador de esa potencia fraccionaria, ¿no? O sea, raíz emésima de x a la n es lo mismo que poner x elevado a la n sobre m, donde n sobre m es una fracción que sería el exponente de la x. Bueno, acá sería x cuadrado más 1 elevado a la 1, raíz cuadrada, que es lo mismo que poner x cuadrado más 1 elevado a la 1 sobre 2, donde 1 sería la potencia de x cuadrado más 1 y el 2 sería el índice de la raíz. Siempre pasarlo a potencia fraccionaria antes de derivar. Una vez que lo pasamos a potencia fraccionaria, bueno, la operación o la función de afuera sería elevar a la 1 medio, que no es otra cosa que se identifica con la función x a la 1 medio, y la operación o función de adentro no es otra cosa que la g de x, que sería x cuadrado más 1. Una vez que identifico quién es la función de afuera, correspondiente a f, y quién es la función de adentro correspondiente a g, entonces paso a aplicar esta regla, que es la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Bueno, de nuevo, sí, derivo la de afuera. La operación o la función de afuera es elevar a la 1 medio. Es como derivar x a la 1 medio. O sea, bajo 1 medio, a 1 medio le resto 1, en virtud de esa regla que estaba en la tabla, derivada de x a la n es bajar el n y al n le resto 1. Evaluada en la función de adentro, porque acá adentro no va x, va la función g de x, como dice acá la regla, evaluada en la de adentro, por eso pongo acá adentro x cuadrado más 1, por la derivada de la función de adentro. La función de adentro es x cuadrado más 1. Si yo derivo x cuadrado más 1, bueno, la derivada de una suma, la suma de las derivadas. La derivada de x cuadrado bajo el 2 al 2 le resto 1, en virtud de la regla de x a la n, que es bajar el n y le resto 1. La derivada de un número con una constante da 0, me queda 2 por x a la 1. Entonces me queda 1 medio por x cuadrado más 1 a la menos 1 medio por 2x. Simplifico los dos, ping, y ahí quedó. Hay que hacer todo paso por paso y sale de maravilla. Vamos a hacer otro problema. Segundo problema, ejemplo. Bueno, ustedes deténganme cualquier cosa que no entiendan, pero es muy mecánico esto. Es practicar, practicar, practicar y ya queda asumido eternamente, o sea, muy orgánico. Una de las pocas cosas que uno se acuerda de análisis matemático pasado años son las reglas de derivación. Una las tiene muy, salvo, bueno, necesita un pequeño repaso y ya se pone a hacer ejercicios de viejas épocas, ¿no? Pero es una de las cosas que quedan mejor asumidas en el tiempo. Las reglas de derivada. Bueno, un segundo ejemplo. Vamos. Hay varios ejemplos. Por ejemplo, tengo el seno de x al cubo más 2. Y quiero derivar esto. No tiene nada que ver con la derivada de la suma, del producto, de un cociente, ni la derivada de un número de una constante real por una función. No está en la tabla de derivadas tampoco. Entonces sí, es presumible que tiene que ver con regla de la cadena. Pero ¿cómo me doy cuenta, simplemente sin mencionar todo lo que dije, que tiene que ver con regla de la cadena? Fácil.
Porque acá lo que estoy observando es esto. Tengo una función afuera, una operación afuera que es seno, se identifica con seno de x, y una operación de adentro que no es otra cosa que la función g, que sería x al cubo más 2. Y nada más, es eso. O sea, simple. Entonces, otra vez, acá la operación de afuera sería f de x, seno de x, está asociada a esa función, y la de adentro no es otra cosa que g de x, x al cubo más 2. Entonces, una vez que identifico la función que está asociada afuera y la función de adentro, aplico esta receta, que no es otra cosa que la derivada de la función de afuera evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Eso de evaluada, grábenselo. Entonces, la derivada de la de afuera, la derivada del seno, la derivada del seno de x, nosotros cuando hicimos la tabla, la derivada del seno de x es coseno de x. Eso es lo que dice la tabla. Entonces ponemos coseno, pero no ponemos coseno de x, ponemos coseno de la función de adentro, x al cubo más 2, porque lo vuelvo a repetir, cuando hago la derivada de la de afuera, cuando hago la derivada de la de afuera, que es f, la derivada de f, que es f', la evalúo respecto de la de adentro, así que acá tengo que poner la de adentro, g de x, o sea que acá tengo que poner g de x. Derivo la de afuera, que es coseno, pero acá pongo g de x. ¿Me explico? ¿Sí? Sí. Pongo la de adentro. Por, ahora sí, como dice la regla, la derivada de la función de adentro. O sea, la derivada de x al cubo más 2. Y ya está. Ahora lo que hay que hacer es simplemente usar propiedades algebraicas y la tabla de derivadas. Acá tengo la derivada de una suma. Bueno, la suma de las derivadas. Ok. Entonces me va a quedar coseno de x al cubo más 2 por la derivada de x al cubo más la derivada de 2. La derivada de una suma, la suma de las derivadas. Y después acá aplico respectivamente la tabla de derivadas. La derivada de x al cubo tiene que ver con la derivada de x a la n, ¿no? Que bajo el n y al n le resto 1. Bueno, entonces acá sería 3 por x a la 3 menos 1, y la derivada de un número es a 0. Bueno, listo. Me quedó así. Coseno de x al cubo más 2 por afuera de esto, 3x al cuadrado. Porque 3x cuadrado más 0 es 3x al cuadrado. Bien se podría poner al revés, ¿no? O sea, es esto por esto. Pero como se cumple la propiedad conmutativa, los números reales, el orden de los factores no altera el resultado, lo podría poner así también. 3x al cuadrado por coseno de x al cubo más 2. Listo, y ahí terminó el problema y podemos hacer otro ejercicio. ¿Se entiende? Sí. Es la regla más importante, por eso te estoy buscando varios problemas ahí. Ahora voy a hacer otro. Listo, queda para la foto, paso otro ejercicio. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien, sí, sí. ¿Bien? ¿Se entiende? Bien, ahora borro, ya está. Vamos a un tercer problema. Vamos a llegar al pizarrón de problemas. Vamos a otro problemita. Problema 3. Creo que es problema 3, sí. Yo tengo el logaritmo de x al cubo más 2. En vez de seno de x al cubo más 2, logaritmo de x al cubo más 2. Y tengo que derivar esto. A ver. ¿Qué tengo acá? Bueno, va de nuevo, siempre lo mismo. La operación de afuera, o sea, la función de afuera,
que se asocia con f de x, que es logaritmo de x, y la función de adentro que se asocia a x al cubo más, la función de adentro que es x al cubo más 2, que se asocia a g de x igual a x al cubo más 2. Una vez que identifico la de afuera y la de adentro, tácitamente paso a aplicar la fórmula de la regla de la cadena, que dice que es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, tengo que derivar la función de afuera, como dice la regla, que es la derivada de f de x. Bueno, ¿quién es f de x? Logaritmo. Bueno, ya sé que la derivada del logaritmo de x en la tabla era 1 sobre x. ¿Está? La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Entonces, va a ser 1 dividido, no 1 sobre x, sino 1 dividido x al cubo más 2. ¿Por qué? Porque yo la tengo que evaluar la derivada en la de adentro, como dice justamente acá la regla. En la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro. Entonces acá tengo que poner la de adentro, que es x al cubo más 2, que no es otra cosa que g de x. Por la derivada de la de adentro. Algunos puede estar preguntando, che, ¿cuándo vas a terminar el ejercicio del choice? Bueno, no sé si vamos a hacer todos los problemas hoy. Creo que no. Pero lo importante es que ese problema que apareció en la guía dio el pie como para explicar derivadas, y el que no sabía derivadas, ahora operativamente sabe lo que es derivadas. No desde su origen, o no desde sus inicios, o de dónde proviene la definición derivada, ¿no? Porque no estoy dando eso. Simplemente a nivel operativo, a nivel algebraico ya saben procesar derivadas. Entonces, ya está. Acá tengo que aplicar otra propiedad algebraica, y la derivada de la suma de las derivadas. Bueno, derivada de la suma de las derivadas. Es una propiedad que vimos algebraicamente hace un rato. Bueno, termino. Esto lo repito, no lo tengo que tocar más. Y acá queda. Adentro, ¿no? La derivada de x al cubo más la derivada de 2. Bueno, acá aplico la tabla de derivadas y acá también la tabla de derivadas. Bueno, la derivada de x al cubo tiene que ver con la derivada de x a la n. Bajo el n y al n le resto 1. Y esto tiene que ver la derivada de una constante, un número vale 0. O sea, acá sería bajo el 3, al 3 le resto 1. Y la derivada de un número vale 0. Entonces ya está, quedó de maravilla. 1 sobre x al cubo más 2. Por, y adentro queda 3 por x al cuadrado más 0. 3 por x al cuadrado más 0 es 3x al cuadrado, ¿no? O sea, queda 3x al cuadrado. Y ya está. Puedo hacer así, ¿no? Puedo dejarlo así expresado, puedo hacer 3x cuadrado por 1, 3x cuadrado, porque es un producto de fracciones, se multiplican los numeradores y se multiplican los denominadores abajo por separado, quedaría 3x cuadrado por 1, 3x cuadrado, dividido x al cubo más 2. Y ya está, y terminó el problema. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Se entiende? Es muy mecánico. Ahora hacemos otro, queda para la foto, borro y hacemos otro problema. Bueno, bien. Voy borrando. Como ven, siempre esquemáticamente se repite lo mismo. O sea que muy fácil. Esto es práctica, ¿eh? Tienen que practicarlas. Son muy fáciles. Aparte es muy lindo practicar derivadas. Una vez muy mecánico, realmente, operativamente, algebraicamente sale muy rápidamente, muy rápido. O sea, está bien, se pueden equivocar, pero hay poco margen de equivocación, porque son reglas. Son reglas casi muy mecánicas. Bueno, a ver, cuarto ejemplo. Se puede decir cuarto.
Dale, vamos a lugar, sí, tengo más lugar. Cuarto ejemplo, se está procesando un ejemplo en la cabeza. Yo tengo un cóctel de cosas en la cabeza, de todo. Bueno, podría ser esta función. E elevado a la menos x cuadrado más x. O, sí, más x. Vamos a hacer una más intensa. Más intensa. Menos 3x cuadrado más 2x. E elevado a la menos 3x cuadrado más 2x. Tengo que derivar esto. Va de nuevo. Otra vez. ¿Quién es la función de afuera? Bueno, la función de afuera tiene que ver con e elevado a la x. E elevado a la algo con x. Bueno, esto, la función de afuera es e elevado a la algo con x. Tiene que ver con la función e a la x. O sea que la función de afuera, que sería f, claro, como dice la regla, f de x tiene que ver con e a la x. Y la de adentro, que sería el exponente, es 3x cuadrado más 2x. Esa sería la función de adentro, según la fórmula, ¿no? Bueno, una vez que las identifico, ya gané. Porque ya puedo hacer aplicar esta regla, que es la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Bueno, la derivada de la de afuera es e. Sabemos que la derivada de a la x en la tabla es e a la x, da lo mismo. Era la quinta regla de la tabla. La derivada de e a la x da lo mismo, da e a la x. Entonces va a ser, la derivada de e elevado a esto va a ser e elevado a la ¿qué? Elevado a la función que está dentro, evaluada en la función que está dentro. Eso de evaluada, vénselo. O sea que acá no tengo que poner x, tengo que poner la función de adentro, que es menos 3x cuadrado más 2x. Por la derivada, como dice la fórmula, la derivada de la de adentro. En este caso es menos 3x cuadrado más 2x, y a esto lo tengo que derivar. Bueno, lo derivo y ya está. La derivada de una suma, la suma de las derivadas, porque sé que la propiedad algebraica me decía que la derivada de una suma es la suma de la derivada. La derivada se puede distribuir en una suma. Bueno, listo, aplico eso. O sea que esto me va a quedar e elevado a la menos 3x cuadrado más 2x. Esto no lo toco más, ya está. Por esto, derivado va a ser la derivada de menos 3x cuadrado más la derivada de 2x. Bueno, lo que derivar este término y este término por propiedades y tabla. La propiedad esa que decía que tengo, y que me preguntó Mateo qué nombre tenía en los videos pasados. Cuando tengo un número por una función en una derivada, ese número que está multiplicando lo puedo sacar afuera de la derivada. En todo caso acá puedo sacar multiplicando el menos 3 por la derivada de x cuadrado. Y acá en esta puedo sacar el 2 afuera multiplicando por la derivada de x. Bueno, termino esa cuenta y ya está. Porque por tabla la derivada de x cuadrado tiene que ver con derivada de x a la n. Bajo el n y el resto 1. Me queda n por x a la n menos 1. Bueno, y acá también va a ser, obviamente, esto va a quedar bajo el 2. Y al 2 le resto 1. 2 por x a la 2 menos 1. Y la derivada de x. Bueno, la derivada de x también sigue la regla de x a la n, ¿no? La derivada de x a la n, bajar el n. Y al n le restarle 1. Se va a quedar n por x a la n menos 1. Y bueno, la derivada de x es lo mismo que hacer. La derivada de x a la 1. Bajo el 1 y al 1 le resto 1. Entonces me queda 1 por x a la 0. Y x a la 0 vale 1, porque todo número elevado a la 0 vale 1. 1 por 1, 1. Bueno, esta cuentita ya la hice varias veces,
pero lo vuelvo a repetir porque parece un chiste. O sea, esto vale esto y esto vale esto. O sea, esto vale 2 por x, o sea, 2 por x a la 2 menos 1 es 2 a la x, y acá la derivada de x vale 1. Entonces, listo, ya está, me quedó así. Lo repito. Por menos 3 por 2x por 2x, va a quedar menos 3 por 2x, y acá 2 por 1, 2. Bueno, acá no voy a dejarlo menos 3 por 2x. Hagamos la cuenta, no seamos tan truchos. Menos 3 por 2, menos 6. Me queda menos 6x. Entonces acá me queda menos 6x. Menos 6x más 2. Porque menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 por x a la 2 menos 1, que es x a la 1, es menos 6x. Y acá la derivada de x vale 1, 2 por 1, 2. Me quedó así, listo, se terminó el chiste. Y este es el resultado final del problema. Yo me he hecho, ya no me gusta. Ahí está. Este es el resultado final del problema. ¿Se entendió? Sí, Sí. una pregunta. Sí. Capaz no lo llegué a entender del todo, pero no puedes seguir S2. No se puede hacer la propiedad esa que un número en derivado es igual a cero. No, porque la derivada del producto, digamos, la derivada del producto no es el producto de las derivadas. Ah, ok. O sea, eso no se cumple. O sea, observación. La derivada de f por la derivada, digamos, la derivada de f por g sigue una regla, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Por ende, no se puede hacer esto. No se puede distribuir la derivada alegremente. No, acá ya no se puede hacer esto, ¿no? Y como no se puede hacer esto, no se puede el 2x derivado, no puedo distribuir, hacer la derivada de x por un lado y la derivada de 2 por otro y me queda 0. No, eso está mal, porque la derivada de un producto no es distributivo respecto al producto. No se puede Ok. distribuir la derivada. Por eso está mal eso. ¿Me explico? Sí, 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 se entendió. Ahí está. Bueno, me quedan 7 minutos para procesar otro problema. Con eso creo que va a ser lo último que voy a dar por hoy. Y quedó pendiente el ejercicio del choice. No importa. Pero no, sí, lo voy a hacer, porque no, sería muy trucho que quede así el tintero. Lo voy a hacer. Quizás en el próximo hago un videito más chiquito y hacemos eso. Bueno, listo, vamos a hacer otro problema. Otro ejemplo. Creo que ya están todas las funciones. A ver. Cinco. Bueno, esto es regla de la cadena, ¿no? Todo tiene que ver con regla de la cadena y nada más que eso. A ver, podría llegar a hacer esto. Coseno de x al cubo más 2 elevado a la cuarta. Tengo que derivar esto.
No sé si vamos a llevarlo. Pero creo que sí. Vamos a intentarlo. Tengo la derivada de coseno de x al cubo más 2 elevado a la cuarta. Esto significa esto, ¿no? Que coseno de x al cubo más 2, todo esto elevado a la cuarta, y esto lo tengo que derivar. Significa este 4 que está acá pegado al coseno, significa que todo el coseno está elevado a la cuarta potencia. Todo lo que da el coseno está elevado a la cuarta potencia. O sea, el coseno de x al cubo más 2 da un número, bueno, ese número lo elevo a la cuarta. Bueno, y acá hay que aplicar otra vez regla de la cadena. A ver. ¿Quién es la función de afuera y la función de adentro? Bueno, primero, la función de afuera es esta, elevar a la cuarta, que tiene que ver con x a la cuarta. Esa es la función de afuera. ¿Y cuál es la función de adentro que le sigue consecutivamente? ¿Cuál le sigue? A elevar a la cuarta, o sea, a x a la cuarta, sería la función de afuera. ¿Qué función de adentro le sigue consecutivamente a esa de elevar a la cuarta? La función que le sigue consecutivamente a esa expresión de elevar a la cuarta no es otra cosa que el coseno que está ahí adentro, que se identifica con g, la función de adentro según la fórmula, que sería coseno de x. Entonces, tengo que hacer la regla, la derivada de la de afuera, evaluada de la de adentro, por la derivada de la de adentro. Bueno, vamos a hacerlo. Va a quedar la derivada de la de afuera, que se elevara a la cuarta, que es como derivar de x a la cuarta y que responde a la derivada de x a la n bajo n y a n le resto 1, esa famosa regla. O sea, bajo el 4 por... Y a todo esto que está acá, lo elevo a la 4 menos 1, o sea, bajo el 4 y al 4 le resto 1, eso significa, por la derivada de la función de adentro, que no es otra cosa que coseno. Es lo que tengo que multiplicar según la regla. Por coseno de x al cubo más 2 derivado. Estoy aplicando la regla, la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Acá lo estamos aplicando. Estoy haciendo la derivada de la de afuera, que es como elevar a la cuarta, bajo el 4 y el 4 le resto 1, evaluada en la de adentro, por eso g de x tiene que estar adentro de f', o sea, esto es g de x, evaluada en la de adentro, o sea, es como derivar x a la cuarta, pero evaluando a g de x como la de adentro, bajo el 4 y el 4 le resto 1, pero adentro pongo g de x, eso es lo que me dice el primer factor de la fórmula, por la derivada de la función de adentro, que es coseno al cubo de x más 2. Ahora, tengo que procesar esto, tengo que derivar esto. ¿Cómo derivo eso ahora? Pregunta. ¿Cómo derivo esto? Para ver, para que me fijo bien las... ¿Separás el cociente, el coseno y después los paréntesis? Sí, bueno, tengo que también, ¿no? Procesarlo por ese lado, ver quién es la función de afuera y la de adentro, lo mismo. ¿Quién es la de afuera? El coseno no era igual a menos seno de x. Sí, tiene que ver con eso. Yo solamente pregunté quién es la de afuera y la de adentro, nada más. Después vemos cosas como la digo. La operación de El coseno es la de afuera, afuera. claro, la de afuera es esta, y la de adentro es x al cubo más 2. Ah, ok. Sí.
sea, la de afuera es coseno que tiene que ver con coseno de x, y la de adentro es x al cubo más 2. Ahora sí procesamos la derivada. Va a ser la derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Entonces, acá que me queda. Bueno, esto lo repito igual, me queda 4 por coseno de x al cubo más 2. 4 menos 1 es 3. Por la derivada de la de afuera, que como vos dijiste, Tomás, la derivada de coseno en la tabla es menos seno de x, o sea, en este caso va a ser menos seno, pero no voy a poner menos seno de x, voy a poner menos seno evaluada en la de adentro, según la fórmula, que la de adentro es x al cubo más 2. Por la derivada de la de adentro. Bueno, ya está todo. Me falta procesar y este último factor que está todavía tildado. Yo no termino la derivada hasta no, digamos, resolver todo lo que está tildado. Entonces la derivada de una suma es la suma de las derivadas. La derivada de x al cubo más la derivada de 2. Bueno, esto de acá, ¿cómo se pone entonces? La derivada de x al cubo más la derivada de 2. La derivada de x al cubo es bajo el 3, al 3 le resto 1, queda 3x cuadrado. Y la derivada de 2 queda 0. O sea, me queda 3x cuadrado más 0, 3x cuadrado. O sea, me queda 4 por coseno de x al cubo más 2 todo al cubo, por, entre paréntesis, menos seno de x al cubo más 2, por 3x cuadrado. Porque esto es 3x cuadrado. Y ahí terminó la derivada. Por eso se le dice regla de la cadena. Ahora se va a entender por qué. Porque es una cadena de derivadas. Fíjense, yo hago la de afuera por la de adentro. Pero esta de adentro, esta que está acá, que sería la de adentro en el primer paso, también tiene otra adentro. También tiene otra función adentro. Entonces acá de nuevo tengo que aplicar la propiedad. Y al aplicar de nuevo la propiedad, se desglosa también en la derivada de la de afuera por la derivada de la de adentro. O sea que es como que se va desglosando, se va desarmando. Primero hago en el primer intento la de afuera por la de adentro consecutiva. Cuando digo consecutiva es la de adentro que le sigue a la de afuera. Esta es la de afuera, se le va a la cuarta, la que le sigue adentro consecutivamente es el coseno. Entonces lo que hago es la derivada de la de afuera, evaluada de la de adentro, por la derivada de adentro consecutiva, que es coseno. Pero esta que está acá, a la hora de calcular me estoy dando cuenta que tiene otra adentro. Entonces acá de nuevo tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces me queda un producto de factores, así encadenados. Por eso se dice regla de la cadena, porque me queda un producto de factores encadenados. Bueno. Y... bárbaro. Y ahí termino. Perfecto. Sí, voy a ser mezquino. El ejercicio que presenté en pantalla, que es un choice, lo vamos a hacer la clase que viene. Porque que en cierta forma lo hicimos como un ejemplo, porque pusimos x por e a la menos x como x por 1 sobre e a la x, porque sabemos que cuando tiene potencia negativa se invierte. Entonces me queda x sobre e a la x y apliqué la regla del cociente, pero se puede aplicar de otra forma, terminando aplicando la regla de la cadena, porque x por e a la menos x puedo hacer la derivada de un producto, ¿no? Aplicando la regla del producto, y cuando hago la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por el segundo derivado, en el segundo derivado me queda e a la menos x derivado, y ahí puedo aplicar regla de la cadena. Pero bueno, me parece que está bien por hoy. Igual en la guía hay muchos problemas para poder aplicar. En la guía que tienen ustedes de derivadas, dicen, bueno, derivar tal función, en principio van a ser derivadas simples, derivadas de una suma, un producto, un cociente, y también aparecen de regla de la cadena. Así que los invito a que los puedan procesar, los puedan realizar,
y háganlos. Háganlos porque son importantes. Ya la clase que viene voy a seguir con este tema, ya que me enganché, y vamos a hacer otras derivadas por regla de la cadena, y vamos a hacer también el que quedó en el examen, para no ser mezquinos, y vamos a hacer combinados. Combinados significa vamos a combinar todas las propiedades. Vamos a agarrar una función cualquiera donde sumo varios términos, y cada término tiene un producto, y por ahí algún factor tenga que aplicar regla de la cadena, o no. Bueno, ahí no, digamos, me van a tirar un problema para derivar una función y yo tengo que saber algebraicamente. Hay una prioridad para poder derivar. Primero la derivada de una suma, después la del producto y cociente, y después, en último término, o en último escalafón, sería la regla de la cadena. Pero por eso lo vamos a practicar la clase que viene. Por ahora, practiquen los ejercicios simples que aparecen de derivadas, ¿no? De una suma, de un producto, de un cociente y de regla de la cadena común. Háganlos, traigan las dudas, veremos a ver cuáles son las dificultades, pero yo la clase que viene sigo con este tema de regla de la cadena, incentivando más el tema de derivadas, pero vamos a hacer generales, o sea, combinados, donde hay que aplicar todas las propiedades a la vez en un problema, por ejemplo, o algunas propiedades de ellas. La de la suma, la del producto, la del cociente y la de regla de la cadena, quizás. Así que puede aparecer cualquier función y yo tengo que saber resolverla. Así que bueno, me voy, nos vemos en derivadas 2, porque esta es la última de esta clase. Nos vemos en derivada 2, repasen todo, traigan ejercicios y bueno, seguiremos motivando el tema de derivadas. Chau, chau.